Muy pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de la Política y hoy vamos a estar desengranando o podríamos decir poniendo en agenda de actualidad un salpicón de cuestiones que han sucedido y que uno a veces tiene que hacerse un tiempito también para hablar de estas cosas. Por eso es muy interesante cuando uno tiene este canal en YouTube, está bueno porque uno se puede permitir la libertad de explicar las cosas o de tener una visión objetiva, un pensamiento a todas estas situaciones que están sucediendo, digamos, en el Uruguay. Que son muchas opciones, que son muchas cosas las que están sucediendo, pero que obviamente eh, llama y convida o invita como para hacer un análisis o una reflexión acerca bueno, de diferentes temáticas que se trata de todo este tipo de cosas. Eh, pero todo tiene que ver con algo que vamos a explicar un poquito más adelante. El diputado colorado Felipe Schipani pidió un informe a la presidencia por la elección del vehículo que usó nuestro presidente Yamandu Orsi durante la asunción, como todos saben, el 1 de marzo. Eh, Acá hay una nota de radio. Después voy a ver cómo hago a veces para estas cosas, dejárselas enlazadas, fijadas en el primer comentario. Por eso es muy interesante no solo los que están suscritos, eh, eh, para mí es muy importante que comenten sobre el programa, porque vamos a empezar a dejar algunas cosas eh, en el comentario fijado para que ustedes puedan después, más allá de hacer el comentario, de poder verlo. El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes a la presidencia para conocer cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó un vehículo que trasladó al presidente Yamandu Orsi durante los actos de asunción del 1 de marzo del 2025, como dije anteriormente. El planteo se da mediante una polémica por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida por parte de Orsi, donde pocos días antes de asumir, según informó el programa Así nos va de Radio Carve, el mandatario pagó $54.000 por el vehículo, cuyo precio de venta en plaza rondaba los $79.000. Y acá lo que está en tela de cuestión o en tela de juicio es, más allá de la camioneta híbrida que se compró el presidente, que la compró antes de asumir el mandato, lo que se hace acá es un pedido de informe porque la camioneta que se utilizó, que no es la que tiene el presidente, sino, digamos, la camioneta que desfiló por Avenida Libertador, porque esa empresa, cuando el presidente compró la camioneta híbrida, tuvo un ahorro de $25.000. Parece ser que, bueno, al comprar la camioneta, ahí hubo como un ahorro de $25.000. Pero por otro lado, eh, además dice que hay una publicación en redes sociales. Schipani afirmó que el vehículo que usó Orsi el 1 de marzo es la misma automotora que le regaló 8 días antes $25.000 en referencia a Olivia Automotores, y consideró que resulta urgente que el gobierno aclare esta situación. Ahora, pues bien, nosotros vamos a analizar la situación y, y a mí me invita a reflexionar y quiero que ustedes también reflexionen y piensen por qué es necesario en esto del juego de la política, que muchos no la interpretan, o muchos la interpretan pero la interpretan mal, en vez de estar discutiendo temas
que la población viene reclamando, empezamos a discutir si el presidente de la República tiene derecho a comprarse una camioneta híbrida con un descuento de $25.000. Y la pregunta podría decirse desde este otro lado, ¿por qué el expresidente Luis Lacalle Pou compró una moto Harley Davidson y se fue a pasear por las playas de Punta del Este? Yo creo que cualquier presidente tiene derecho a comprarse lo que quiera comprarse. El problema es que dentro del aparato de la política o dentro, digamos, del espectro político, las cuestiones a nivel constitucional, cuando muchos se jactan de hablar del el derecho a la más allá de la compra, ¿no? El derecho a los valores, la moral y la ética, se discute este tipo de asuntos cuando estamos viviendo unas situaciones bastante complicadas, donde hay otras urgencias que atender que ponernos a discutir en un debate si el presidente tenía que haber gastado esa plata o no la había gastado. Seguramente el jefe mandatario dará las explicaciones que tenga que dar y si no las da, él sabrá por qué, porque aparte es el presidente. Por otro lado, salimos a hacer el cruce porque obviamente en este juego de la oposición y el oficialismo siempre surgen estos problemas que forman parte de la cotidianidad del circo político. El circo político es como si fuera un circo. Aquellos que tienen niños o que anduvieron por la década del 70 al 80 saben lo que es un circo. Uno cuando iba a un circo iba a un circo. Y el circo se presta para todo tipo de cosas. Y esto tiene como una notación de circo político. Y la gente nos tapa el circo político. Esto lo hago más bien como un análisis político, como un análisis esto habría que preguntárselo a algún politólogo, a algún Gerardo Caetano o algún Fito Garcés que por ahí de repente tiene alguna visión de un pensamiento un poco más anacrónico. Ahora, el problema es que los políticos son políticos y son jefes de Estado que son seleccionados por mandato constitucional a través de la Carta de la Ciudadanía. O sea, es el ciudadano quien elige cuál es el presidente de la República. Por otro lado, yo creo que cualquier presidente de la República tiene que estar protegido cuando deambula o cuando anda o cuando transita por la calle de Montevideo o cuando tiene que viajar o lo que tenga que hacer, porque es un jefe de Estado. Ahora, claro, cuando vemos esas noticias norteamericanas que nos invaden y vemos que a Donald Trump es la tercera vez que lo quieren ejecutar a sangre viva, eso parece ser como que nos llama la atención. Más allá de los guardaespaldas hay un montón de cuestiones. Entonces, uno nunca sabe, de repente por ahí aparece algún loquito, que siempre hay algún loquito en la vuelta, y como la caldera del diablo es como el circo, como les dije, como la política está teniendo un tono de cincércel, de circo, a mí me gusta que el presidente esté seguro de una camioneta. Después no me interesa si la camioneta es de él, se la compró para él, es válido. Porque Lacalle Pou se compró una moto para andar en Punta del Este, una moto que vale más de $2.000. Pero más allá de eso, también el expresidente Lacalle Pou también se compró una tablita de surf para navegar en las crestas de las olas de Punta del Este. Y era presidente, porque ya no lo es, era presidente del Uruguay. Y nadie lo tenía por qué cuestionar al presidente. Obviamente. Entre esas idas y venidas todos tuvieron su momento de lucidez. Y esto me hace reflexionar y pensar en algo que para mí tiene mucha connotación. Y cada vez más se asemeja, o mejor dicho,
yo diría que casi igualitariamente, para no decir igual. Esto se asemeja mucho, porque me llama poderosamente la atención que el diputado Schipani, que es ballista, esto me hace acordar a José Valle Ordóñez, un visionario de la historia, un presidente que fue visionario de la historia. Y yo creo que por la década del 19 o del 20, no le preguntaron a José Valle Ordóñez si andaba en carruaje, a caballo, o si se compró una cachila Chevrolet. Ni tampoco me parece, y creo pensar, y creo que estoy seguro, de que tampoco a Luis Alberto Herrera, el auto que usó el expresidente Luis Lacalle Pou en la caravana de su mandato, era el auto de Luis Alberto Herrera. Un auto de la época, de las primeras épocas. ¿Por qué suceden estas cosas a nivel político cuando comenzamos en esta nueva etapa de estos nuevos siglos? Un siglo comienza otro. Y porque la política ha cambiado, la política de antes no es la misma política de ahora. Y las ideas de pensamiento son todas diferentes y distintas. Ahora pues bien, mientras discutimos sobre esta situación, hay niñas, niños y adolescentes que están viviendo por debajo de la línea de pobreza. Hay madres adolescentes que no pueden criar a sus hijos, ni llevarlos a la escuela, ni darle un plato de comida porque el salario es bajísimo. Hay una inflación medianamente, podríamos decir que no está tan mal el techo de la inflación, pero andamos rondando un 1,9, casi un 2% de aumento de trabajo, de salario. La canasta básica está por las nubes. El Uruguay es un país netamente caro. Y podemos hacer una lista larga de cuestionamientos y de cosas que urgen al reclamo y la necesidad. Hay más violencia en la calle de la que estamos acostumbrados a ver. Hay un Ministerio del Interior que está bastante complicado. Parece ser que no da pie en bola. Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que hay que atender. No solo la situación de calle, sino que también hay que atender otras urgencias. Está la situación de la salud de la compañera presidenta de salud, Cristina Lustenberg, que ahora parece ser que, bueno, anda con esos problemas de un anestesista, que hay una denuncia ahí, se le bajó el cargo y hay unos cuestionamientos. Y claro, uno puede decir, bueno, ¿y eso a la gente? ¿Por qué le tiene que interesar a la gente? Más allá de que es una noticia, obviamente, todo es noticia. Pero me parece que a la gente lo que le interesa son otras cosas. El Uruguay necesita, la gente necesita creer otras cosas. Y ahí vamos a entrar en un tema que es el que a mí me permite hacer este video, porque estoy convencido de algunas cuestiones. Creo que estamos entrando en una etapa donde queremos rápidamente empezar a cobrar vida con los jóvenes, porque nos estamos dando cuenta que la gente está descreída de la política. Y cuando decimos que la gente está descreída de la política, me hace reflexionar y pensar. Algunos compañeros y compañeras que yo los he escuchado decir, no me mandó nadie como emisario para no escuchar algo que escuché, de que todos los políticos son iguales. Y yo estoy cansado de decir que no todos los políticos son iguales, porque no toda la política es igual. Ahora, que hay gente sucia, hay gente sucia. Pero por otro lado, hay gente que construye valor y sacrificio.
Y yo les voy a explicar algo muy simple, pero para que se entienda. Hay que tener un diálogo sobre una vivienda digna, hay que hablar sobre el acceso al trabajo, la educación y la salud. Hay que hablar de muchas cuestiones. Por eso es que la mirada objetiva que tiene la ciudadanía hacia el político no es tan cercana como se piensa. Las consultoras hacen un balance bastante crítico de más de 46% de desaprobación del presidente Yamandu Orsi. Yo no creo en las encuestas, me baso en datos y en hechos fundamentales. Porque las encuestas hoy pueden decir un número, más adelante cuando empecemos en la campaña, veremos a ver qué son los números que se van a decir. Pero hay una cosa que es muy interesante. La vez pasada, y todo tiene que ver con esto de que estamos discutiendo sobre si tenía que comprarse la camioneta o no tenía que comprarse la camioneta, y por qué le descontaron, y se arma todo un tole-tole. Y la otra vez, la senadora Fernanda Austberg, apellido alemán, la conocemos, yo la conozco personalmente, estuvo en el programa Esta Boca es Mía, y dio algunas declaraciones acerca de su gestión dentro de la política, pero se olvidó de lo que fue una política que se olvidó de entenderla como una emergencia social. La senadora Fernanda Austberg, al mando del ministro Martín Lema, del ex ministro Martín Lema, mi pensamiento es muy, yo podría decir que es muy, no como ojo crítico, pero muy ahí, muy fina la línea. Esto como cuando vamos a cobrar un Orsay, que viste que y la veo muy fina la jugada, ahí está la línea. Bueno, la señora Fernanda Austberg dijo, invirtió algunas palabras en el programa Esta Boca es Mía, hablando acerca de la problemática de la situación de calle. Entonces ahí lo que estamos empezando a entender es eso de que la oposición y el oficialismo y la oposición. El que queda atrapado en todo eso son las personas que en realidad necesitan el abordaje social. Yo me voy a permitir decir lo siguiente. La senadora se olvidó de la emergencia social porque hubo una pandemia de por medio. Los que tuvieron que sostener la pandemia, señora Fernanda Austberg, fueron las personas en situación de calle. Y vaya que las sortearon con obstáculos. Y hay un círculo alrededor de ese pensamiento que coincide con lo que yo digo, porque la verdad que la pandemia, señora Fernanda Austberg, para nosotros estuvo muy complicada. Pero la supimos sobrellevar, que eso es lo importante. Porque por otro lado, miles de personas quedaron golpeadas económica y socialmente en el gobierno de Fernanda Austberg y en el gobierno de Martín Lema. Y porque la calle no es una situación tan difícil, pero no es una situación tan fácil y palpable de resolver de un día para el otro. Podemos hacer muchas conferencias de prensa. Podemos hablar en sencillo. Lo difícil es enfrentar la realidad. Porque sobre todas las cosas, para enfrentar la realidad, hay que entender más el territorio. Yo estoy convencido, al igual que mis compañeros, que la situación de calle no apareció de un día para el otro. También estoy convencido de que cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, allá por el periodo de Tabaré Vázquez, no venía a atender la situación de calle. Venía a resolver otra situación que veníamos atravesando.
en la época después de la crisis del 2002. Por eso que la calle no apareció de un día para el otro. Hay años, y me atrevería a decir décadas de abandono, de precarización y de políticas que muchas veces llegaron tarde y que no llegan con un objetivo directo. Porque siempre estamos cuestionando lo mismo, que cuando hace frío, frío golpea fuerte, y cuando las personas mueren por hipotermia, muchos de los que ya critican guardan silencio. Y el ministro de aquel entonces, Martín Lema, guardó silencio. Y hoy por hoy seguimos teniendo personas que mueren en situación de calle. Hace poquitos días murió un compañero más en el polideportivo, porque ahora todo le ponen hasta nombre, ¿no? Polideportivo, ¿no? Ingresó ahí el establecimiento policial y esta persona fallece de un paro cardiorrespiratorio. Sí, hay muchas cosas para hacer. Y yo siempre digo lo mismo, el que no le guste escucharlo, no lo escucha, cambia la perilla, esto es como la radio, cambiamos dial y se terminó. Pero yo tengo que continuar con el programa porque es necesario hacer esta lectura. Porque hoy estamos hablando de una camioneta de menos de $25.000 de ahorro. De un jefe de Estado que necesita estar seguro en la ciudad. Porque hay que proteger al presidente. Y estamos peleando por eso cuando vemos miles y niños, niñas y adolescentes que están por debajo de la línea de pobreza. Cuando la salud pública está desastrosamente mal gestionada. Cuando hay ministerios que se caen a pedazos. Cuando la gente sigue reclamando seguridad, no se está dando. Entonces, señor Schifani, vallista de ley, me parece que de vallismo le quedó solo el conocimiento de José Valle y Ordóñez. Chapó y me saco el sombrero por José Valle y Ordóñez. Sí, lo adoro, no existe más. Pero lo que el tipo hizo fue una construcción de país. El tipo es un visionario del país. Usted simplemente lo único que pretende hacer con esto es generar un puzzle de ideas en un circo político, y el Parlamento no es un circo político. El Parlamento es una casa de la democracia donde se debaten ideas y propuestas. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que usted dice, pero entre el desacuerdo, la ida y la vuelta, tenemos que tener un punto en común para no enchastrar más la política o no enchastrar más estas cuestiones que se siguen generando y parece que forma parte del circo político. Voy a decir más. Claro que voy a decir más. El Edu siempre tiene más para decir, porque yo tengo otra visión y otra mirada. En cuanto a Martín Lema, también hay memoria para el ex ministro del Interior, Martín Lema. ¿Por qué hay memoria? Porque hay que recordarle a Fernanda Austberg que cuando Martín Lema era ex ministro, mientras ocurrían muertes por hipotermia, la respuesta muchas veces eran declaraciones frías en el silencio desde una oficina. Eso lo hizo el que hoy es senador de la República, Martín Lema. El que cuestiona dentro del Senado. El que dice muchas cuestiones en contra de el manejo estratégico de la política del Frente Amplio. El Frente Amplio es una sola unidad y los problemas de la tienda política, de nuestro sector político, lo manejamos nosotros a nuestra manera. Usted no tiene por qué dar opinión de sectores políticos de mi fuerza política, porque cada uno sabemos dónde estamos nadando en esta zona de turbulencia. Le hablo como MPPista, no le gusta, soy Tupamaro, sí, le hablo como MPPista. Pero también respeto a mis compañeros que son comunistas, que son socialistas, que son de otros sectores, de la vertiente artiguista, de otros lugares, que son compañeros que tenemos diferentes discrepancias de idea. ¿Puede gustar más este gobierno? ¿No puede gustar más? ¿Menos? El gobierno de la calle Pou fue exactamente lo mismo. Pero esto tiene que ver también con el circo del Senado. Generamos un circo que parece ser que todo gira en esto de la oposición y el oficialismo. Y digo más. Mire, señor Lema, la calle no se entiende únicamente como estadísticas, sino que se entiende caminándola, escuchándola, trabajando junto a quienes sufren en realidad. Usted
Yo no lo vi nunca caminar la calle por ahí donde sufre la realidad. Sí es cierto, y cabe aclarar que lo vi, porque me consta, lo vi cuando arrancó con esa idea del acompañamiento que tuvo acerca de la organización, y eso es una forma de agradecer, pero en cuanto a la política, hay un tema de Sting que se llama fragilidad. Me parece que fue un ministro bastante frágil. Pero también voy a hablar del actual ministro. Y sobre Gonzalo Sibila, el actual ministro de Desarrollo Social de esta nueva cartera, socialista, una persona que trabajó también conjuntamente con Fabiana Goyeneche, fue diputado por el Partido Socialista, en épocas donde Luis Lacalle Pou era presidente. Gonzalo Sibila, podemos discutir sobre la gestión, y esto lo voy a hablar en tono MPPista. Basta de que porque estamos en el círculo de los nitepsianos, no, acá estamos hablando en política, punto. Y lo voy a hablar como MPPista, o sea, lo voy a hablar como sector de la 609. Porque obviamente, en política, así como hablamos de Lema, también hablamos de Gonzalo Sibila. Yo siempre hago esa lectura. Los que me conocen saben cómo soy. Bueno, se puede discutir la gestión, pero Gonzalo Sibila, en tiempos de decisiones, lo que no podemos hacer también, reconocer que nadie resuelve décadas de exclusión social de un día para el otro. ¿Qué queremos decir nosotros como fuerza política del MPP? Que tampoco Gonzalo Sibila va a poder resolver esta situación, porque viene de décadas y de décadas. Entonces lo que Martín Lema dejó como mandato fue más pobreza, más precarización, y ahora pretendemos que Gonzalo Sibila continúe desarticulando y no se va a resolver en 5 años. Y voy a explicar por qué no se va a resolver en 5 años. Ni siquiera en 10. Y si me apuran, ni en 15. Y si me apuran, ni en 20. Y lo clavo en 20 y no negocio más. ¿Por qué digo 20 años? Porque la emergencia social no se combate únicamente con críticas políticas, ni con cámaras delante. Se combate con presupuesto justo y necesario. Equipo técnico necesario, coordinación y trabajo humano decente. Y esto va para todo, para Gonzalo Sibila, va para Martín Lema, va para la compañera del Partido Comunista, Marina Arismendi. Todos los que pasaron. Va para Ana Olivera, va para Daniel Olesker. La emergencia social no se combate únicamente con críticas políticas, ni con cámaras adelante. Se combate con presupuesto, equipos, coordinación, trabajo humano, sentir a flor de piel qué es lo que se está haciendo, porque en política es eso, trabajar por el bien común del humano. Y los que son panelistas de los programas periodísticos, y no tengo miedo a la prensa, sé que algún medio de comunicación obviamente va a querer hacer algunas preguntas después de la conferencia de prensa y bla, bla, bla. Pero también hay un tirón de orejas para la prensa, para toda la prensa. Y voy a dar dos. Hablo en ese tono, pero no estoy enojado con ustedes, gurises, ni con el público que está viendo el video. Es el tono que le quiero poner a esto, porque esto tiene que tener esa manera que tengo yo, característica de decir las cosas, y que a veces me encuentro que a veces
no puedo explayarme de lo que me tengo que explayar y hay muchos que no acompañan el pensamiento y otros sí, otros no, pero eso es necesario. Pero voy a dar dos medios de prensa que no están incluidos, atiéndanme, que no están incluidos en el circo de la política y no están favoreciendo al gobierno o favoreciendo a la oposición, sino que son periodistas objetivos que analizan la realidad de la situación y que dicen las cosas como tienen que ser. No hacen un circo periodístico. Los dos que no están dentro de esto que voy a decir ahora son TV Ciudad y La Diaria. Después el resto es un circo mediático. Un circo mediático porque el periodismo se tornó en un formato donde ahora como el gobierna Orsi, se cuestiona el otro lado de la moneda. Y esto va para la prensa, esto va para los Petinati, esto va para los que hoy por hoy tienen un programa de streaming en YouTube, Santo y Seña. Esto va para los que hacen esos programitas pedorros, o sea, esos programitas medios que quieren ensuciarle la cabeza a la ciudadanía, a la población. Les voy a decir a todo el periodismo en su conjunto, porque hablamos de Lema, porque hablamos de Sibila, pero también hablamos del presidente. ¿Qué es una noticia? Hablar sobre este tema y colocarlo durante una semana, lo de la camioneta, los $25.000 y bla, bla, bla. Yo nunca vi a la prensa hablar sobre las muertes de personas en situación de calle, dándole tanta magnitud de concentración del tema durante una semana. No, fueron notas flash y se terminó. Ahora a esto sí le dan cobertura. A los niños y adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza no hay cobertura. A las personas en situación de calle, poco y nada se ve por la tele. ¿Robos? Ah, sí, eso sí. Robos, asesinato, ultrajo, violación, maltrato. Todo eso, todo lo policial está al toque. ¿Y cuándo vamos a hablar de las cosas serias? ¿Cuándo le vamos a hacer algunas preguntas a los políticos que tengan que tener una visión distinta? Entonces, para todos ustedes, periodistas, dejen trabajar. Hoy más que discursos o más de que mensajes periodísticos, debemos entender de oportunidades que necesitan brazos unidos porque las personas, hasta las organizaciones sociales y la responsabilidad es colectiva de todas las organizaciones de los movimientos sociales que defienden derechos, deben de ser respetados porque la pobreza, la exclusión y la situación de calle no deberían transformarse en un espectáculo político de prensa mientras hay personas pasando frío y hambre y por debajo de la línea de pobreza. Estamos haciendo de todo esto que acabo de decir un circo de prensa político que hace mal, porque la política no es eso. Y porque la prensa tiene que entender que con los gurises y con estas situaciones sociales que urgen, no se puede hacer un espectáculo circense a nivel de la prensa. Y como movimiento de participación popular de Espacio 609 de la compañera senadora Betiana Díaz, una de las senadoras que hizo la ley de talla para las personas obesas, una Lustenberg que hizo la ley para los niños y adolescentes cuando la compañera era senadora de la República, hoy es ministra de Salud. ¿Vieron cómo hay políticos que son gente? Esas son personas que construyen una idea, una visión. José Valle Ordóñez, otro político de ejemplo. ¿Qué hizo el hombre? Viajó,
a Europa, le gustó cómo era Italia o otros lugares que estuvo y amoldó esa idea, la transmutó, hizo un pensamiento, una lectura visionaria y la aplicó en Montevideo. Por eso hoy tenemos los Palacios Salvo y no sé cuántas historias más emblemáticas. Bueno, eso todo vino de la mano de un visionario de la política como José Valle y Ordóñez. Me quedo con esa gente, con los Lustenberg, con los Betiano Díaz, porque yo me considero un Betiano Díaz, al que no le guste me importa tres huevos, con los Lustenberg y con los compañeros, ¿cómo es? Con los José Valle Ordóñez. También me quedo con los wilsonistas, con Wilson Ferreira Aldunate, con esa gente me quedo. Esos son políticos de fuste. Me quedo con los mujiquistas, los Mujica, otro. Son personas que tienen otra visión. Por eso digo que la política no son todos iguales. Pero hay gente que está acostumbrada a decir, porque los políticos, bla, bla, bla. Y eso molesta. Y como Movimiento de Participación Popular 609, para el final, voy a dar mi pensamiento acerca de todo esto. Acerca de que estamos discutiendo sobre lo de Yamandu Orsi. No atendemos lo que tenemos que atender. No ponemos una línea de trabajo sobre las cuestiones que se tienen que atender. Y la gente sigue esperando respuestas y soluciones. La política no puede convertirse en una competencia de ataques permanentes. Porque la situación de calle, porque madres familiares detenidos desaparecidos, porque los movimientos feministas, porque las universidades de la República, porque los jóvenes y los adolescentes y porque el pueblo en su conjunto necesita soluciones concretas, trabajo sostenido y compromiso real con quienes más necesitan el apoyo y que de una vez por todas se sepa dónde están los compañeros desaparecidos en dictadura, en crímenes de lesa humanidad. Para entender este razonamiento dentro de la política, todo se llega con una militancia concreta. Muchísimas gracias. Ha sido un placer haber estado nuevamente acá en Voces para Políticas Públicas. Mi nombre es Eduardo Cabrera, nos vamos a estar reencontrando Dios mediante en otra instancia más para seguir hincándole el diente a estas historias de noticias, de debate, de opinión, de cuestionamiento. Empiecen a darle like si les gusta el video, empiecen a comentar porque vamos a empezar a fijar comentarios para dejarles algún link, algo para que ustedes después puedan tener la noticia o ver las cuestiones de primera mano. Lo que me resta decirles será hasta la próxima. Chao.